Estamos compartiendo primera mañana por Radio Swing 107.3 MHz. Aquí estamos, 68 90 87. Si quiere hablar con nosotros, lo puede hacer o enviarnos mensaje. Raúl Quirino, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bien, bien. Ayer queríamos hablar contigo, te llamamos ahí, pero bueno, era imposible decir que Nazarena se pasó, ya pudimos entablar conversación con vos. Queríamos hablar de lo que pasó un 24 de marzo del año 1976, que ayer se armó una polémica por lo que dijo un oyente a la mañana, acá se armó, no te imaginas lo que fue. Pero hay morbosidad, porque vos sabés que voy a la discusión. ¿Eh? Vi la discusión de la mañana, la vi postergada, digamos, ¿no? Sí. Pero, bueno, yo en general pienso que a mí me parece que bien que la radio reciba todas las opiniones, ¿no? Las polémicas que se dan en la radio son las que se dan en distintos ámbitos. Mira, nosotros tenemos una ley, un proyecto de ley de antinegacionismo, tenemos tres, creo, proyectos de ley en el Congreso de antinegacionismo, y nunca se pudo, no se pudo avanzar, porque en todos ellos se restringe la libertad de expresión. Ajá. Es decir, que estas polémicas que se dan en la radio se están dando en el Congreso también. Y el tema es no cerrar la comunicación, aunque haya diferencias, ¿no? Sino multiplicar, esto es lo que se plantea desde el Congreso argentino, multiplicar los foros de reflexión sobre esto, ¿no? Por eso a mí me parece bien que se abran las distintas opiniones, ¿no? Pero viste que la opinión hoy mayormente, nosotros ya somos grandes, somos de otra generación, aparte a mí no me lo cuentan porque yo lo viví y siempre conté, y vos sabés lo que he contado toda la vida, siempre cuento lo mismo, pero yo digo, a mí cortarle el aire a una persona porque piense distinto y porque tenga otro pensamiento con lo que pasó en el 76, me parece que sería de muy mal gusto de un medio de comunicación. Vos tenés que escuchar, saber que también la gente por ahí se queda con el título y con lo que escuchó, pero conmigo, ayer tuvimos una discusión grande porque yo no comparto nada de lo que dijo Gustavo, y está en la charla, porque vos me habrás escuchado, pero bueno, estas son cosas que pasan cuando, vos sabés, Raúl, vos sabés mejor que vos, nadie, y esto no es por siempre lo he dicho, las veces que hemos sido cancelados, que no hemos tenido publicidad por hablar de algunas empresas que nos han querido, que nos han retado, pero a mí me importa un bledo lo que digan los políticos, por tu participación, porque seguimos trabajando, porque vos sos el tipo que vos no te casás con nadie. Más, hemos discutido, pero no compartimos un montón de cosas. Jamás en la puta vida se me ocurriría decir que Raúl no esté más en esta radio, jamás se me ocurriría no dejarte participar o decirte, che, Raúl, no toques este tema porque me perjudica, no toques esto, no, jamás, pero toda la gente que está en esta radio lo dice, ¿viste? Y eso a mí yo me siento orgulloso, ¿qué querés que te diga? Lo demás, los cuatro copas que sigan opinando, digo yo. No, es respetable que opine todo el mundo. Yo lamento que en un programa de radio que se me había otorgado en el Instituto 15 por opinar respecto a los atropellos del Grupo Techín y del ANOR contra ciudadanos de Campana, contra poblaciones víctimas de Campana, se me dio de baja en un programa que hacía con un chico de 16 años, y fuimos erradicados de la FM del Instituto de Formación Docente número 15. Bueno, personalmente, lo que me parece importante que yo deje sentado desde mi punto de vista es que el punto de partida de cualquier análisis de la realidad argentina debe empezar por constatar la realidad que tenemos. Sí. ¿Cuál es nuestra realidad? Es una nación que está gobernada por una alianza de partidos políticos que adhieren al eje político-militar Estados Unidos, Israel, OTAN. Esto no se puede perder de vista. Tenemos
una alianza de partidos gobernando que adhieren a un eje político en guerra, que es el eje político militar Estados Unidos, Israel, OTAN. Y que esta alianza de partidos tiene como principales apoyos al PRO, a la UCR y al Partido Justicialista. Uh-huh. Bueno, arranquemos de esta constatación de la realidad. ¿Por qué Partido Justicialista? La discusión. Raúl, ¿por qué Partido Justicialista? Bueno, este régimen es insostenible sin el Partido Justicialista. Uh-huh. Pero lo que me interesaría explicar es, está a la vista de todos que es imposible, ¿no? Sin el apoyo de los gobernadores justicialistas, el plan de Milei cae en horas. Sí. Bueno, esta es la constatación de la realidad. Ahora, ¿es lo mismo el Partido Justicialista que el peronismo? Esta es una diferencia que yo vengo haciendo, vos sos testigo de esto, vengo haciendo desde hace mucho tiempo, que me parece que es importante resaltar, ¿no? Una cosa es el aluvión zoológico, como decía la oligarquía, que nace un 17 de octubre, como el subsuelo de la patria sublevada, como decía Scalabrini Ortiz, y otra cosa es un aparato político que se organizó 4 o 5 años después con el único objetivo de controlar este movimiento. Uh-huh. Si no se entiende eso, estamos perdidos en la confusión entre el peronismo y el Partido Justicialista. Dos entidades absolutamente distintas. Bueno, ahora, para ir a la concentración del 24M, a mí me parece importante destacar lo siguiente, Rubén. Que me parece que yo lo estoy trasladando a discusiones en asambleas y entre sectores de izquierda, sectores del campo popular, incluido el peronismo, que es lo siguiente. Hace más de un siglo que se están estudiando los que se llaman políticas de masa. Antes de que en el 1890 y tanto, ya un psicólogo y sociólogo francés que se llamaba Gustave Le Bon estudia en un libro que se llama La masa, estudia estas conductas sociales, y en la actualidad, hoy, en este momento, yo recomiendo, especialmente a los chicos de las universidades y centros de estudio, que lean El papel de las emociones sociales y personales en la participación política, que es un pequeño libro de la Universidad de México. En este estudio se comprende lo que se llama el giro emocional, Rubén. Uh-huh. Hay 3 palabras que hay que empezar a comprender. El giro emocional, las emociones compartidas y la comunidad afectiva. ¿Qué significa el giro emocional? Que se viene observando que hay acciones sociales de gran impacto emocional que van suplantando los viejos métodos de bases cognitivas que había antes. Es decir, antes se trataba de estudiar, educar y organizar a la militancia, y ahora, además de este estudio, de esta educación y de esta organización, las organizaciones políticas empiezan a buscar un grado de emoción, de complementación, de acercamiento entre las partes que están reclamando en un proceso social. Esto se llama este giro emocional, que pasa de las viejas prácticas de propaganda y agitación a nuevas prácticas de impacto en las comunidades que están protestando, generan lo que se llama emociones compartidas, que son emociones que surgen en redes o espacios colectivos mediante asambleas, debates, marchas, intervenciones artísticas, etcétera, 1000 cosas, que van configurando lo que se llama una comunidad afectiva. Esta comunidad afectiva se produce ante la percepción de un peligro social, como el hambre, la guerra o la represión, o la percepción del bienestar social. El 17 de octubre del 45, en esto que la oligarquía llamaba el aluvión zoológico,
eh, lo que las masas comprenden es la percepción del bienestar que estaba detrás de su movilización. Lo mismo que el 29 de mayo del 69 con el Cordobazo, se comprende la importancia de la participación popular en la mejora de la vida de los trabajadores. Uh-huh. Bueno, esto va conformando una comunidad afectiva, que es lo que se vio el otro día. Ante el riesgo que significa, ante el marco de precarización social, de represión y de guerra que ofrece el Plan Milei, eso es lo que ofrece el Plan Milei. Por eso me parece importante ponerlo en el centro del debate. Uh-huh. Ante el marco de precarización social, de represión y de guerra que representa el Plan Milei y de su coalición, el 24 de marzo se comprobó cómo un pueblo argentino entra en una comunidad afectiva que sobrepasó todas las diferencias doctrinarias y partidarias de los distintos aparatos, pasó por arriba de todo eso, Rubén. Sí, Raúl. Los mensajes de Cristina Fernández y de Kicillof quedan perdidos en esa comunidad afectiva que ocurrió el día 24M. Te quiero dos preguntas, porque me gusta, porque vos conocés de lo que estás hablando. ¿Qué tiene que ver el Cordobazo del 69 con lo que pasó en el 76? No, con lo que pasó en el 76 no, yo me refiero al Cordobazo como un fenómeno de cómo en un proceso social, cuando se juntan obreros y estudiantes, entran en una comunidad afectiva que sobrepasa las diferencias partidarias, pero sobrepasa todas las identidades partidarias y se transforma en un fenómeno social, como se transformó lo que se llama el Día de la Lealtad, el 17 de octubre de 1945. Se produce un fenómeno social que barre con las diferencias sociales. Un miembro de la resistencia peronista le preguntan qué es lo que él identifica de ese momento que estaba ahí, y dice: me llamó la atención que entramos a la plaza, dice, socialista, comunista, no había peronistas en ese momento, socialistas, peronistas, de la Forge, qué sé yo, y salimos todos peronistas. Bueno, ese es un fenómeno de comunidad afectiva. Lo mismo pasa con el Cordobazo, barren las diferencias partidarias, las barren, ¿no? Y eso es lo que se vio en la plaza el otro día. Bien, ahora te quiero llevar a lo político en esto. Yo escuché, yo vi gente que nada que ver, porque mucha gente que estaba ahí, muchísima gente que estaba ahí, votó a Milei indudablemente. A mí lo que me llamó poderosamente la atención, ¿sabés lo que es, Raúl? Lo que pasó en Ushuaia. Claro. Rubén, esto es lo que yo estoy explicando. Sí, por eso. Cómo estas, a pesar de las diferencias políticas que se puedan tener, 10 minutos antes, en el momento de la concentración, prima la percepción de un peligro. Y ante ese peligro, que en este caso es la precarización social, la represión y el peligro de guerra que tiene el Plan Milei, la gente reacciona de una manera que barre todas estas diferencias. Y esto es lo que me parece importante destacar: cómo el uso político y que se le pretendió dar de parte de Kicillof y de Cristina Fernández, que son los dos discursos que yo vi, queda perdido en esta masa democrática extraordinaria que se produjo el 24 de marzo. Ahora, después de esto, hay que empezar a estudiar qué es el terrorismo de Estado. Es importante aportar a toda esta masa que se comprenda mejor lo que es el terrorismo de Estado. Las generaciones jóvenes no saben la diferencia que hay entre un régimen democrático y un régimen de terrorismo de Estado. Y en este caso, yo hablo de dos fases de terrorismo de Estado. Una fase democrática de terrorismo de Estado, que fue la que ocurrió entre 1974 y 1976, en el marco de una feroz persecución política, ideológica y sindical está detallado en lo que se llama el documento reservado del Consejo Superior Justicialista del 1 de octubre del año 73.
este documento reservado es el plan de acción que se aplicó después, a partir de 1974. Dice, porque es un plan que identifica como peligros del proceso a grupos marxistas, terroristas y subversivos, y procede a identificar la necesidad de erradicarlos. Y cómo a partir de eso, a partir de 1974, se produce la expulsión, la destitución de 5 gobernadores elegidos por el voto popular, la persecución y exterminio no solamente de lo que se llamaban subversivos, que eran las organizaciones armadas, sino de trabajadores, comisiones internas, activistas sociales y culturales. Nadie se olvida las listas de Calabró. Yo fui testigo en la fábrica, en La Plata, nosotros militábamos en una fábrica que se llama SEAP, y estábamos en la comisión interna de SEAP, y a pocos días del golpe desapareció la comisión directiva interna. La comisión interna desapareció por completo. Todos los chicos y las chicas que formaban parte de esa desaparecieron, pero desaparecieron exterminados por el régimen. Esto en 1974. Por eso es importante empezar a hablar de qué es lo que, a pesar de que no está tipificado, vos sabés que la legislación argentina no tiene tipificado el terrorismo de Estado. Uh-huh. Está definido lo que se llama los crímenes de lesa humanidad, que están identificados en la Corte Penal Internacional, como se llama, de la Haya. Ahí están identificados los delitos de lesa humanidad, pero no está tipificado. Pero a partir del 20 de enero del 74, con la orden del presidente Perón de eliminar a los subversivos uno por uno para bien de la República, aparece por primera vez la palabra exterminio en Argentina. Exterminar a los subversivos desde el Estado aparece por primera vez. Desde un funcionario del Estado, que era el presidente Perón, la palabra exterminio aparece en la Ley de Seguridad Interior. Para penalizar la Ley de Seguridad Nacional, que se implementa durante ese periodo, no solamente estaba destinada a penalizar las actividades subversivas, sino también actos de divulgación, propaganda o difusión, adoctrinamiento o proselitismo. Es decir, todas las actividades democráticas que hoy vos podés practicar en Argentina con todas las dificultades que tenemos, pero que vos podés practicar en Argentina, estaban prohibidas. Todos los actos proselitistas. Es decir, esta discusión no era posible. Esto que estamos hablando nosotros no era posible, Rubén. Sí. Esto es lo que hay que comprender, ¿no? Ahora, para que se vea lo dramático que era la situación, en 1975, yo esto lo viví porque en ese mismo momento cayó presa mi esposa, Adriana, cayó presa en ese momento, mientras repartía unos volantes en la misma fábrica. Entre el 4 y 5 de septiembre del 75, se produjo en La Plata el asesinato de 8 reconocidos militantes de un partido que es el PTS, en lo que se denomina la masacre de Hilanderías Olmos. Estos chicos iban en un Renault 12, fueron 5 chicos que iban en un Renault 12, fueron fusilados primero. Cuando iban a cumplir una tarea solidaria, llevaban elementos para el fondo de huelga porque estaba paralizada, para llevar a los trabajadores. Y 3 compañeros más que salieron a denunciar los hechos al día siguiente también fueron ejecutados. Es decir, que en 48 horas el Partido de los Trabajadores por el Socialismo sufrió la ejecución, el asesinato de 8 militantes, 5 por ir a una tarea solidaria y 3 por protestar. Esto es importante que se conozca, porque si no, quedan como hechos teóricos estas cuestiones que estamos hablando. A esto, a partir de 1976, se le suma la fase militar del terrorismo de Estado, utilizando la misma
documentación creada durante 1974 y 1976, con la misma legalización jurídica, se produce en la fase número 2 en la fase militar del terrorismo de Estado, que va del 76 al 83, que no solamente perfeccionó el exterminio de la población civil, sino, y ahora entramos a la realidad, para que se vean los resultados que tiene todo esto, sino que se impuso un proyecto de primarización económica, de transnacionalización de todos los medios de producción en la Argentina y del neocolonialismo de dependencia de los Estados Unidos y de los organismos financieros internacionales, que hoy están vigentes. Los planes de ordenamiento territorial de la dictadura militar, del terrorismo de Estado 1976-1983 están vigentes en la provincia de Buenos Aires, está vigente la ley 8912 del año 77 en la provincia de Buenos Aires, está vigente la ley de entidades financieras, está vigente el sometimiento financiero a los organismos de crédito internacional, todo está vigente, Rubén. Por eso es que es importante alertar que además de la manifestación popular, se empiece a tomar conciencia de qué significa que instrumentos fundamentales del terrorismo de Estado, como fue desde el punto de vista organizativo el Partido Justicialista, y como fueron posteriormente los ordenamientos de uso del suelo, de ordenamientos financieros, etcétera, del terrorismo de Estado, cómo siguen vigentes y qué efectos producen hoy en la realidad. Hoy en la realidad. Raúl, vos sabés que comparto el 100% con vos lo que me está manifestando, los discursos que nada tenían que ver. Yo no compartí, mirá, vos sabés que yo soy un ferviente, por más que me critiquen, un ferviente, no sé, me gusta la figura de Kicillof, ¿no? Pero lo critiqué el lunes. A mí me pareció que fue muy desacertado su discurso, hablar del gobierno de Milei cuando se estaba llevando a cabo algo que era completamente distinto, donde me parece que lo político no tenía absolutamente nada que ver, lo político partidario hablo, no tenía nada que ver. Me parece que haber gente que decía con las remeras de la cara de Cristina libre, me pareció que también una desubicación total. Es mi punto de vista. Lo que pasa es que si lo digo yo, te salen estos ultraskirchneristas, disfrazados de kirchneristas porque pasaron por todos los partidos políticos, muchos. Ahora si lo decís vos, también te putean, pero menos. ¿Coincidís con este concepto vos? Por lo que yo escuché, estamos de acuerdo en esto, me parece. Mira, yo creo que tanto las intervenciones de Cristina Fernández como de Kicillof fueron extemporáneas. Pero yo veo algo mucho más grave. Sí. Yo veo algo muchísimo más grave. Yo veo en los territorios coincidencias en los planes del PRO y los planes del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires hoy. Ajá. Hoy. Y te lo relato. Nosotros nos opusimos al corte de una vía navegable, que era el corte de la vía por un puente vial sobre el Arroyo de la Cruz, que es un disparate extraordinario desde el punto de vista estratégico. Es extraordinario. Cortar una vía navegable para beneficiar a la corporación Techín. Y el gobierno de Kicillof aprobó esa medida porque ya estaba dispuesta por el gobierno de María Eugenia Vidal. Uh-huh. Ahora, nosotros aportamos toda la documentación. A partir de la eliminación, la desaparición del Centro Clandestino de Detención Tiro Federal de Campana, una obscena operación política impidió que en el discurso que se leyó ese día figuraran frases importantes que aportaban algunos compañeros, como por ejemplo
la frase que dice: el terrorismo nos remite a los compañeros secuestrados a partir de 1974. Con mucha más intensidad se evidencia en 1975, con el secuestro de muchos compañeros obreros y militantes. Eso no se permitió decirlo por una consigna que quienes se expresaron ese día en ese acto fue terrible, para no ponerse de punta con Giroldi, con la provincia y con la nación. ¿Y qué era la otra frase que se tachó de la locución de ese día? Jugando así a los derechos humanos, esto está escrito y yo lo voy a aportar a la PDH, a la Asamblea Popular, tengo todos los archivos de todo esto. Jugando así a los derechos humanos, solo porque hay una ley y deben cumplirla, esto no representa el trabajo de familiares y militantes por los derechos humanos. Al contrario, esto está escrito, Bien, y fue impedido de expresar. Ahora, Raúl. Y fue impedido de expresar. Bueno, al contrario, es una burla. Bien, pero es una burla y una forma de tapar cuestiones oscuras municipales y negociados precisos con empresas cómplices. Bien, pero esto no se permitió decir. Bien, Raúl, pero ven, muchos que se rajaban las vestiduras en esa época, ¿no? Estás hablando vos del terrorismo, que estamos hablando del tiro federal y todo lo demás, hoy siguen bregando y siguen lucrando con los derechos humanos. ¿O me equivoco? Bueno, acá el uso proselitista y para la acumulación de derechos, la acumulación política de los derechos humanos es una evidencia. Es una evidencia, ya no admite discusiones. Lo que es importante que organizaciones reconocidas de derechos humanos empiecen a poner en foco estas cuestiones para que no queden desapercibidas, para que no quede desapercibidas que acá se ocultó que el terrorismo de Estado se había iniciado en el 1974 en Campana para encubrir las operaciones del Partido Justicialista, de la provincia, de la nación y del municipio con el Grupo Techín. Uh-huh. Esto no son ocurrencias, está escrito. No. Entonces es muy importante que los organismos de derechos humanos hagan un reconocimiento de esto que sucedió, lo pongan de manifiesto y empiecen a manifestarse claramente con respecto a qué resultados provoca esto. Uh-huh. Porque a partir de ese momento se legalizaron todos los atropellos del Grupo Techín contra la cuenca del Arroyo de la Cruz. Y hoy basta ver los alambrados del Grupo Techín, el relleno del potrero de las burras convertido en una disposición final de residuos, el corte y relleno del Arroyo de la Cruz, legitimado por el poder político, el regalo de territorio estratégico como donaciones del Poder Ejecutivo de Campana al Grupo Techín. Raúl, todo eso está vigente. Raúl, pero está bien, pero ahora nos pueden decir que están hablando de lo que pasó el 24 de marzo del 76 y metemos acá a lo que pasó con el Arroyo de la Cruz, con con lo que ha hecho el Grupo Techín. Todo tiene que ver con todo. Porque a veces la gente se equivoca y que quiere hacer como que quedarnos como que estamos locos o que estamos diciendo, o que en este caso estás diciendo cosas que nada tienen que ver. Yo creo que todo va engarzado de lo mismo, ¿no? Vuelvo al punto de partida. Sí. A no ser que nosotros consideremos que la aparición de Milei es un fenómeno estratosférico, es una invasión extraterrestre, tenemos que explicar cómo aparece en la política argentina una alianza de partidos formado por la Libertad Avanza, el PRO, la UCR y el Partido Justicialista, que adhieren a un eje político-militar que está en guerra y que es el eje político-militar de Estados Unidos, Israel y la OTAN. Uh-huh. ¿Cómo llegaron? Entonces, es importante conocer la historia para saber cómo se van produciendo y cómo se van encadenando todos estos hechos. Exacto. Haber ocultado
en la instalación del monolito del Centro Clandestino Federal Tiro Federal Campana, el 24 de octubre del año 2012, haber ocultado por qué se producía el arrasamiento y desaparición de ese edificio ejecutado por el Grupo Techín y por qué era encubierto por el poder político de Campana, fue una parte indispensable de la cultura de la impunidad y los negocios políticos empresariales que vendrían después. Exacto. Indispensable. El Grupo Techín no podía avanzar si no producía la desaparición de un centro de clandestino de detención que lo comprometía. Uh-huh. Bien. Y hoy los militantes que van a conmemorar algo al monolito de memoria, verdad, justicia, lo hacen en la vereda, porque ese monolito no se permitió que se fuera colocada dentro del predio, uh-huh, como correspondía. Ajá. Dentro del predio, se colocó en la vereda, como dice Patricia Bullrich, ¿no? ¿Van por la vereda? Fueron por la vereda. Y dejaron el monolito en la vereda. Bueno, esto es la esto se tiene que comprender, porque sin cultura de la impunidad, esto no hubiera pasado, Rubén. Exacto. Sin cultura de la impunidad, nada de esto que estamos hablando hubiera pasado. Raúl querido, te quiero agradecer enormemente, gracias, porque vos sos un libro abierto y es verdad lo que estás diciendo, y vos en su momento me trajiste a mí copias, pero estábamos en la otra radio, de lo que estabas manifestando y lo que pasó en octubre del año 2012. Sí, a mí lo que me fastidia de todo esto, que hoy muchos se rajan las vestiduras y hablan de los desaparecidos y del terrorismo del gobierno militar, que realmente fueron genocidas, han hecho un desastre en la Argentina. Muchos militan y se golpean el pecho diciendo, no vale la pena hablar, porque ¿sabes qué? Empezó a seriar a mucha gente y yo no estoy acá para que se sientan mal por lo que piensan, lo que pensaron antes y lo que piensan ahora. Raúl, te mando un abrazo. Lo que sí me parece importante, sí, es no olvidar que el 24 de octubre del año 2012 se absolvió al Grupo Techín y se absolvió al poder político de Campana para entregar territorio estratégico y ocultar los grupos de tareas del Grupo Techín contra trabajadores de nuestra comunidad. Raulito, te mando un abrazo y la semana que viene seguimos hablando, Esos documentos son importantes, sería importante publicarlos, ¿no? Están a disposición de la administración de la PDH, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, están a disposición. Te mando un abrazo, Raúl. Hasta luego. Hasta luego. Raúl Quirino, de todo esto que está manifestando Raúl Quirino, que habla del año 2012, es verdad lo que él manifiesta, y de los documentos que tiene,